Buenas noches a todos quienes nos siguen en esta mesa de Morena Socialista. Como bien saben, pues ya estamos regresando de este periodo vacacional. Y en esta segunda sesión, pues vamos a tratar un tema pues realmente de actualidad, aunque tiene muchas aristas históricas, porque pues finalmente es el tema de la derecha y la ultraderecha, en particular con lo que está ocurriendo en nuestro continente, aunque desde luego pues tiene necesariamente connotaciones históricas en lo que respecta al capitalismo en general y su desarrollo. Entonces, pues es un tema, digamos, de interés, tanto teórico como histórico, pero también es de inmensa actualidad para el momento político presente. Y pues nuestro compañero Edgar pues, nos va a dar una introducción al respecto sobre el tema y pues sin más le traigo la palabra para que nos dé su participación. Adelante, Edgar. Bien, gracias Gil. Pues sí, la verdad es que pareciera un tema coyuntural que no tendría, quizá ser tan complicado, pero no, o sea, sí requiere también adentrarnos a una explicación histórica, porque si no, no vamos a entender cómo es que en estos momentos pues hay gente girando a la extrema derecha y no solamente son uno o dos grupitos, o sea, si en el caso de Argentina con Milei, que ganó alrededor del 30% en las votaciones, pues ya te habla de que ya es una cantidad bastante grande de población que está apoyando este tipo de tendencias de extrema derecha. Entonces, miren, yo les voy a compartir un pequeño video, a ver si no nos lo censura YouTube, pero es uno es de Chile en la época de los 70 antes del golpe de Estado y otro es de Milei, ¿no? Para que vayan viendo un poco la situación. A ver, ahí va, ahí me van diciendo. Ahí. Oigo. ¿No se oye? No, creo que no. Parece que no. Rayos, a ver, dejen ver. Es aquí rápidamente. No. Bueno, voy a tener que darlo sin eso, un pequeño fallo técnico, ¿no? No sé cómo conectar aquí rápidamente. A ver, deja ver. Está aquí. No. Pues bueno, voy a tener que dejar de compartirlo. Eh, un poco de qué trataban este video, ¿no? Uno era de una persona antes del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y donde pues de plano habla acerca de que saquen a los comunistas asquerosos de Chile, comunistas de mierda, una serie de cuestiones de odio, ¿no? Hacia el gobierno del Salvador Allende. Y el otro video que iba a compartirles era de Milei en la actualidad, que también maneja un lenguaje parecido en una entrevista reciente, ¿no? Donde menciona que a los zurdos de mierda no se les debe negociar, a los zurdos de mierda hay que sacarlos, es decir, una serie pues, ¿qué se puede decir? De un tono de intolerancia, de agresividad, pues vaya, concepciones bastante fuertes y violentas que polarizan a la sociedad. Y entonces aquí lo que llama la atención sería responder a dos preguntas. ¿Por qué este tipo de ultraderechistas o de extrema derecha está pues ganando popularidad dentro de los sectores de la población actualmente?
Ya no solamente es Milei, el caso de Trump en Estados Unidos, Bukele ahí en Centroamérica, Bolsonaro en Brasil. Es decir, ya ha habido hay varios ejemplos de gente de extrema derecha que ha ganado las elecciones. Por un lado sería explicar eso, y por el otro lado explicar cuáles serían las consecuencias de la llegada de este tipo de gobiernos de extrema derecha. Entonces, como lo comentábamos hace un rato, eh, no podemos entender el contexto de esto si no damos un pequeño repaso histórico sobre lo que ha pasado en América Latina. Y repaso histórico, pues me refiero incluso irnos al periodo de la guerra mundial y todo eso. O sea, aunque sea, voy a tratar de darlo un pequeño, breve repaso, porque no es posible entender cómo ha sido el ascenso de la extrema derecha en la actualidad, sino entender todo ese repaso histórico, ¿no? Por los procesos que ha vivido en general América Latina. Obviamente me refiero a México, Centroamérica y Sudamérica. Eh, que a pesar de todo, que es un proceso muy general, pues cada país ha tenido sus particularidades del proceso, pero aún así hay cuestiones muy generales que sí es necesario explicarlas. De entrada, para entender un poco la historia, es importante partir no de las concepciones que tengamos de los políticos o no hacer análisis a través de sexenios políticos o de gobiernos políticos. Inclusive hay que irnos un poquito más allá y para hacer un análisis real, pues tenemos que ir a la base económica de la sociedad, que es el sistema capitalista de producción, entendiendo que este sistema capitalista de producción se mueve a través de cambios que ocurren en su proceso de acumulación de capital. Y estos cambios ocurridos en el proceso de acumulación de capital producen ciertas políticas económicas a implementar. Y esto es lo que produce ciertos gobiernos que lleguen al poder. Si no entendemos esta situación de los cambios ocurridos en el proceso de acumulación de capital que origina lo demás, entonces no podríamos entender lo anterior. Aquí partiríamos primero de un proceso que ocurrió llamado el capitalismo monopolista de Estado. ¿Qué entendemos por capitalismo monopolista de Estados? Lo voy a poner así en términos muy generales. Eh, Hay periodos en que la burguesía es incapaz de desarrollar la economía capitalista. Es muy débil la burguesía. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado capitalista interviene en la economía para impulsar la economía capitalista. Es decir, tenemos la intervención del Estado capitalista en la economía. Esta situación para impulsar precisamente la economía capitalista. Esta situación es una especie de capitalismo monopolista de Estado. ¿Qué ocurre? Pues que siembra el terreno para las llamadas políticas keynesianas, que es lo que nosotros conocíamos como la intervención del Estado para regular la economía, una serie de políticas que implementa el gobierno para regular la economía capitalista. ¿Cuándo se dan esta serie de políticas keynesianas? Hay que recordar que a partir de la crisis del 29, de la gran crisis, de la Gran Depresión del 29, se empiezan a dar una serie de políticas keynesianas, es decir, el Estado empieza a intervenir en la economía. Este periodo de políticas keynesianas podemos abarcarlo de la crisis del 29 y hasta mediados de la década de los 60, de los 70, es decir, el periodo entre guerras, el periodo posguerras y el periodo, pues, ya finales, pues ya de la década de los 70, hasta ahí llegó que inicia el otro periodo, que es el neoliberal. Pero solamente así podemos entender el hecho de que se hayan aplicado ciertas políticas keynesianas durante este periodo. Otra cosa que mencionar es el que durante el periodo entre guerras y la guerra mundial, pues el imperialismo no estaba metido de lleno aquí en América Latina. El imperialismo estaba ya ocupado en la Segunda
guerra mundial, pues jugándose el pellejo, ¿no? Jugándose la vida. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, pues el bloque comunista, pues fue realmente la que entró a Alemania y entró a Berlín y destituyó a Hitler. Y si el imperialismo no hubiera ido hasta allá al reparto del pastel, pues los comunistas se hacen de toda Europa, así de fácil. Entonces, el imperialismo tenía que jugársela allá o sea, ahora sí que estaba jugando la vida el imperialismo en el periodo de la Guerra Mundial. Esta situación permitió que no interviniera directamente en América Latina. ¿Y qué ocurre en este proceso o en este periodo de que no interviene el imperialismo directamente, ¿no? En el desarrollo capitalista de América Latina? Pues que se empiezan a generar gobiernos de carácter nacionalista, gobiernos con una fuerte base popular, gobiernos con una fuerte base sindical. Se empiezan a generar los casos más representativos, pues el caso, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas en México o el peronismo en Argentina, que eran, sí, gobiernos que aplicaban este tipo de políticas, keynesianas, políticas de reformas, pero que no eran todavía gobiernos socialistas abiertamente. Esto fue lo que se produjo, digamos que en lo que el imperialismo estaba ocupado en la Guerra Mundial, pues en América Latina florecieron este tipo de gobiernos. ¿Por qué? Porque el capitalismo monopolista de Estado implicaba que el Estado interviniera en la economía para desarrollar la economía. Ya comentábamos que la burguesía era muy débil en esa época, era prácticamente inexistente y no iba a poder desarrollar absolutamente nada. Ustedes, no sé, por poner un ejemplo, pónganse a pensar que era la familia de Slim en esa época, pues no era lo que era, ¿no? O la familia de Salinas Pliego. A lo mejor eran millonarios, pero no eran la gran burguesía o los grandes entes millonarios que eran ahora. Entonces, en aquel entonces, pues para desarrollar la economía, pues el Estado capitalista tiene que meterse a desarrollarla. En América Latina eran países pues campesinos prácticamente. Entonces, para hacer pasar de países campesinos a industrializados implicaba desarrollar una red de escuelas públicas. Eso era importante porque tú no puedes desarrollar el capitalismo, la industrialización si no tienes gente calificada o gente preparada. Entonces el Estado capitalista hace una serie de políticas a nivel de Estado en cuestiones de educación, salud, vivienda, prestaciones laborales para los trabajadores que iban en ascenso. Es decir, todo este tipo de cuestiones se generaron precisamente a partir de ese proceso de acumulación de capital, donde se implicaba que el Estado lo hiciera. Pero como comentaba, hasta este momento eran gobiernos que no se reivindicaban abiertamente socialistas. De cierta forma, el imperialismo podía pues maniobrar con ellos, ¿no? Negociar con ellos. Pero ocurre una situación en 1959 que yo creo que son dos cuestiones fundamentales. Una, la Revolución Cubana de 1959. Esa revolución yo creo que encendió los focos rojos del imperialismo, sonó las alertas, sonó las alarmas, porque ya no solamente era el comunismo que estaba en Asia, ¿no? La URSS, la China comunista o todo el comunismo de la Europa del Este. O sea, el comunismo gobernaba una tercera parte del mundo. Ahora imagínense ese proceso, pero ahora en América Latina, en las narices del mismo imperialismo. O sea, era una situación que el imperialismo no se lo podía permitir de ninguna manera. Y echa a andar toda una serie de aparato de infiltrar. Ahora sí empieza a meter sus narices el imperialismo en toda América Latina, pero de una manera ya frontal, ¿no? A través de la CIA, a través de infiltrados, a través de una serie de procesos para contener precisamente el avance del comunismo. La Revolución Cubana ya era muy distinta a lo que eran los gobiernos nacionalistas
el caso del PRI en México, se comentó, o el peronismo en Argentina. O sea, la Revolución Cubana ya se planteaba una cuestión política del comunismo, ya se planteaba la expropiación de la economía, es decir, ya se planteaba varias cuestiones que estaban muchísimo más avanzadas. Y hasta ese momento, pues era un foco, pues habían conseguido a través de la cuestión guerrillera. La CIA, pues finalmente termina aniquilando a la guerrilla, matando al Che Guevara en Bolivia, pero no pudo contener el movimiento de los trabajadores. En América Latina, el movimiento de los trabajadores seguía en ascenso, los trabajadores seguían empoderados, seguían pidiendo prestaciones laborales, seguían pidiendo vivienda, salud, educación, es decir, los gobiernos de los trabajadores seguían avanzando, aunque no eran socialistas, seguían avanzando. Y aquí viene el otro momento, ¿no? Que yo creo que es el clave, y es el triunfo del gobierno de Salvador Allende. Hasta ese momento, los triunfos comunistas eran a través de insurrecciones populares, ¿no? Una insurrección popular. Sin embargo, el triunfo de Salvador Allende se da a través de la vía parlamentaria. O sea, un gobierno socialista llegando a través de la vía parlamentaria. Entonces, eso nuevamente pone alerta pues a la CIA, al imperialismo, a toda esa maquinaria, porque ya no solamente era eliminar a los guerrilleros quizás los eliminas de manera fácil, ¿no? A un grupo de guerrilleros, pero eliminar a toda una población que está volcándose hacia el frente electoral y llevando a gobiernos socialistas de Salvador Allende, pues ya implicaba otro paso más adelante. Ahora, hay que mencionar, Allende no era un socialista, un comunista ortodoxo como lo era Lenin. O sea, ya se reivindicaba socialista, pero no era el comunismo ortodoxo que nosotros reivindicamos o como lo hubiera hecho Lenin. Si hubiera llegado Lenin en lugar de Allende en Chile, Lenin te arma las milicias populares, Lenin te expropia la economía, la banca, o sea, Lenin hubiera avanzado hacia posiciones más radicales de toma del poder económico y del poder político. Ese digamos, sería el paso de un comunista ortodoxo. Sin embargo, la debilidad de estos gobiernos como el de Salvador Allende es que no se planteaban ese camino, todavía no se lo planteaban. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que la burguesía era incapaz de gobernar los países de América Latina. Muy débil, muy disminuida, no servía para nada la burguesía. Los gobiernos nacionalistas de los trabajadores pues avanzaban, pero no eran capaces de tomar el poder. Entonces se estaban peleando la lucha de clases más abierta en América Latina, digamos, en ese periodo de los 60. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Ni los trabajadores toman el poder y ponen un final, ¿no? Un final a la lucha, ni la burguesía es capaz de poner un final a la lucha. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Estado se eleva encima de las dos clases sociales, el Estado capitalista, y toma el poder. Entonces, viene lo que se dan, el proceso de dictaduras militares en toda América Latina. O sea, está el caso de Pinochet, de Videla, no sé, Somoza, es decir, hay varios ejemplos, ¿no? De las dictaduras militares brasileñas que eran juntas militares. ¿Qué se da este proceso o qué implicaba? Pues lo que les comentaba precisamente. Los trabajadores no eran capaces de tomar el poder y instaurar el socialismo, y la burguesía tampoco era capaz de tomar el poder y avanzar a la sociedad burguesa. Entonces estaban como empantanados en una confrontación de clases, no se iban hacia ningún lado ni otro. El Estado capitalista, y esto se puede leer en el libro del Estado y la Revolución de Lenin, que yo creo que lo explica perfectamente todo ese libro. El Estado capitalista se eleva por encima de las clases sociales. Aunque es un Estado capitalista, no es controlado por los capitalistas directamente. Tiene su propia dinámica. Y el Estado capitalista, cuando ve que las luchas de clases ponen en peligro a la sociedad capitalista, pues se mete y pone orden. Y esta es la definición que daba Engels de qué es el Estado capitalista. El Estado capitalista
no es en última instancia más que un destacamento de hombres armados en defensa de la propiedad privada, burguesa en este caso. Y yo creo que aquí se ejemplifica perfectamente. O sea, estas dictaduras militares llegaron al poder, pero con toda la intención de mantener el Estado capitalista, pero a la fuerza, a la fuerza. Entonces, se tiene que entender esta situación. Yo les comentaba que cada país tuvo sus particularidades, ¿no? De dictaduras militares. En México no se llegó a una dictadura militar, pero se llegaron a gobiernos como el de Ordaz o Echeverría, que eran gobiernos bastante criminales, ¿no? Donde tú te reunías y te iban a matar, ¿no? O sea, la represión era brutal. Entonces, esta situación de dictaduras militares dura hasta mediados de la década de los 70, en el momento en que se da otro cambio en el proceso de acumulación de capital. Es decir, el Estado, el capitalismo monopolista de Estado ya no era capaz de seguir desarrollando la economía capitalista. O sea, ¿qué podía hacer si ya había impulsado la educación pública, salud pública, ya había impulsado toda una serie de procesos públicos, ¿no? La estatización de la economía para impulsar a los trabajadores. Entonces ya no se podía desarrollar el capitalismo bajo esa vía. Llega otro cambio en el proceso de acumulación de capital a mediados de la década de los 70, que es lo que conocemos como la cuestión neoliberal. ¿Qué significa la cuestión neoliberal? Pues significa que todo eso que era público, pues ahora se va a privatizar. Todas las cuestiones del Estado, que tenía el control del Estado, toda la economía del Estado para empresas paraestatales, se van a privatizar. Todos los servicios públicos se van a privatizar. Todas las prestaciones laborales que el capitalismo monopolista de Estado se había permitido darle a los trabajadores, se van a destruir. El salario de los trabajadores se tiene que ver disminuido porque el neoliberalismo implica quitarle o reducirlo a lo mínimo necesario para que nada más viva ahí el obrero. Entonces, este cambio en el proceso de acumulación de capital, pues lleva a la implementación de políticas neoliberales, a lo que conocemos como una serie de políticas neoliberales. Y obviamente las dictaduras militares ya no son compatibles, o sea, ya no son necesarias para el capitalismo. ¿Por qué? Porque el periodo neoliberal eh, requiere precisamente lo contrario, o sea, una dictadura militar centraliza toda la economía. Con el periodo neoliberal o con políticas neoliberales, lo que tú buscas es lo contrario, abrir la economía. Entonces, si se dan cuenta, las dictaduras militares se fueron disolviendo en América Latina, no a través de revoluciones políticas ni de movimientos sociales, sino como una necesidad del capitalismo para seguir acumulando capital. Fueron cayendo las dictaduras militares o se fueron disolviendo porque para el capitalismo era necesario eh, la implementación de políticas ahora neoliberales que implicaban abrir el mercado. Y eso no se podía con las dictaduras militares que eran pues, completamente centralistas, ¿no? Y completamente autoritarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que a final, digamos, de los 80s, 90s, regresan los regímenes parlamentarios burgueses en América Latina, en Centroamérica, ¿no? Recordemos que en Centroamérica hubo este periodo de guerrillas en los 80s, y entonces regresa el parlamentarismo burgués, precisamente con toda la intención de aplicar las medidas neoliberales, que los militares obviamente no iban a poder hacer. No es casualidad que después de las dictaduras militares, pues lleguen gobiernos de derecha neoliberal. Uno se explica porque la izquierda era muy débil, o sea, fue aplastada, aniquilada, ¿no? Físicamente por las dictaduras militares, los gobiernos represivos, y entonces la derecha empieza a asumir pues el poder político, digamos, en la década de los 90s, y en este periodo
de parlamentarismo burgués de toda la década de los 90, pues se privatizó todo lo que se podía privatizar, ¿no? Ya les comentaba, o sea, ahora todo lo que era paraestatal tenía que ser privatizado. La educación, servicios públicos en general tenían que ser privatizados. Educación, salud, educación, vivienda, todo lo que fuera público tenía que ser privatizado. Todas las conquistas laborales tenían que ser destruidas. Eh, de la disminución de los salarios, es decir, toda una serie de políticas neoliberales fueron implementadas precisamente en esta década de los 90, más o menos, ¿no? O sea, complicado hacer años exactos, porque cada país en América Latina, digamos que tuvo sus particularidades, ¿no? De cómo se fue acoplando, pero en general todos tuvieron este tipo de proceso. ¿Qué ocurre? Pues la derecha neoliberal, pues terminó sumiendo a la miseria, ¿no? Cada vez más a sus países y a la población en general. Pues, ¿qué ocurre en la década de los 2000? Pues vienen el regreso de los regímenes de izquierda reformista que conocemos. Regresa la izquierda en la década de los 2000. La derecha no era una alternativa. Entonces la gente empieza a girar hacia la izquierda nuevamente, pero sobre todo a esta izquierda esperando que fuera como o los gobiernos, ¿no? De la época del capitalismo monopolista de Estado, ¿no? O de las políticas keynesianas. Pero sin embargo, este es otro periodo, este es un periodo neoliberal. No puedes regresar ya a ese tipo de políticas keynesianas. Pero aún así, durante la época de los 2000, pues vemos el ascenso otra vez, o el péndulo gira a la izquierda, y vemos el ascenso de gobiernos como el de Hugo Chávez, el de Evo Morales, el de Lula, Correa, en Centroamérica pues también se da el ascenso de ese tipo de gobiernos. La izquierda, una izquierda reformista, una izquierda que se basaba a través de los programas sociales, pues sin duda fue un respiro para la población de América Latina, después de haber sido destruida por el neoliberalismo en la década de los 90, pues el hecho de que te den un programa social, pues era pues era como darte un vaso de agua. Entonces, este tipo de gobiernos, nosotros los entablamos como gobiernos de izquierda, pero reformista todavía. Es decir, todavía no se plantean la lucha contra el capitalismo, todavía no se plantean la cuestión de la expropiación de la economía, todavía no se plantean una serie de situaciones para avanzar más allá de la revolución. El lugar donde quizá la revolución llegó un poquito más adelante, pues fue en Venezuela con Hugo Chávez. Quizá ahí se avanzó un poco más en el discurso y también en la cuestión de expropiaciones de ciertas áreas, pero todavía no eran gobiernos abiertamente socialistas o comunistas. ¿Y cuál es la situación de esta cuestión? O sea, finalmente los programas sociales pues te van a ayudar, pero no te van a resolver el problema económico que te está causando el capitalismo. Entonces, de cierta forma van a llegar a un límite en que otra vez se va a estancar la economía, ¿no? O sea, la gente no puede vivir de programas sociales solamente o de ciertas reformas. Se necesita dar el paso más allá hacia la lucha contra el capitalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se empieza a desgastar estos gobiernos de izquierda. Y entramos, yo creo que aquí sería cuestión de explicarlo, pero ya estaremos entrando en otra fase ya no abiertamente neoliberal, sino abiertamente imperialista. Yo creo que aquí es un poquito entrar con la cuestión de los años, ¿no? Exactitud de los años, pero ¿qué entenderíamos como una fase imperialista? Ya no una fase neoliberal, sino una fase imperialista de acumulación de capital. El imperialismo es eso, ¿no? ¿Qué entendemos? El imperio, un imperio luchando contra otro imperio por hacerse de dominación de tierras. Es decir, eso mismo entendemos como imperialismo o el imperialismo. Potencias imperialistas luchando contra otras potencias imperialistas para disputarse la hegemonía del mundo. Y eso lo vemos reflejado en la actualidad.
O sea, la guerra de Ucrania en el fondo no es eso más que una guerra imperialista que no ocurría desde la Primera Guerra Mundial o desde un poquito antes. Finalmente, un bloque imperialista como Estados Unidos, pues está disputando el poder o la hegemonía o el control, pues a bloques potentes como Rusia. Ese es el fondo de la situación. Recordemos, por ejemplo, la guerra de Irak. La guerra de Irak no fue una guerra imperialista, o sea, Irak no le estaba disputando la hegemonía a Estados Unidos. Estados Unidos simplemente estaba invadiendo Irak y haciéndose de recursos. Pero el tipo de guerras que ahora vemos entran dentro de esta nueva etapa, ¿no? Una fase imperialista. ¿Y qué entendemos en este tipo de políticas que podría hacerse a partir de la década del 2010 para acá? Pues una inestabilidad política, ya sean gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, no pueden gobernar, ya no duran en el poder. Hay conflictos sociales. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos puede acabar con los males que ocasiona el capitalismo. Ninguno de los dos puede. ¿Por qué? Porque el problema ya avanzó muchísimo más grande. O sea, el problema ya tiene que ver directamente con una confrontación contra el capitalismo, una confrontación abiertamente antiimperialista. Es decir, ya tiene que ver con otro tipo de problemáticas sociales que ya un programa social ya no te lo puede resolver. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta década del 2010 a 2020, podamos así? Pues gobierno de izquierda o de derecha que llega al poder es un gobierno que no duraba, ¿no? Está el caso, por ejemplo, en Chile, ¿no? La gente se cansó de los gobiernos socialistas con Bachelet, vota Piñeira, Piñeira no hace nada. ¿Qué pueden hacer los gobiernos de derecha? ¿Privatizar? Si ya privatizaron todo. En la década de los 90 ya se privatizó todo. ¿Destruir conquistas laborales? Pues ya las destruyeron. Es decir, ¿qué puede hacer un gobierno de derecha ahorita? Nada, nada, ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, por esa razón, el gobierno de Piñera era muy débil porque no podía acabar con los males de su sociedad, de su país, y en general cualquier gobierno de derecha de América Latina. Eh, los gobiernos de izquierda en la misma situación. O sea, llega, por ejemplo, está el caso de Evo Correa, ¿no? Ya se mencionó, pero en la década del 2010 ya los gobiernos de izquierda ya no es suficiente con un programa social, tienen que avanzar más, o sea, programas sociales ya en general, pues ya los hicieron en la década anterior y ya tuvieron su límite. Entonces, vemos esta inestabilidad política, ¿no? Y mientras tanto, el capitalismo sigue corrompiendo, sigue destruyendo la sociedad, la sigue podriendo en malestar económico, malestar social, malestar político, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? La izquierda no me da solución, voto por la derecha, pero la derecha tampoco me da solución, voto por la izquierda. Y si la izquierda y la derecha no me da solución, ¿qué hago? Es lo que dice la gente, pues ¿qué hago? ¿No? Eh, Antes de la pandemia, hay que recordar que hubo fuertes movilizaciones en Chile, por ejemplo, contra el gobierno de Piñera. Eran manifestaciones que iban más hacia la izquierda, ya no estaban de acuerdo con los gobiernos ni de izquierda ni de derecha, pero eran movilizaciones de izquierda en rechazo. En el caso de Argentina se da una situación parecida, o sea, la izquierda con los Kirchner, ¿no? Esta izquierda kirchnerista o que se llama como heredera, ¿no? Del peronismo, pues, o sea, está en el poder, pero no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada ya con las reformas, ya no puede hacer nada. La derecha también en Argentina es un asco, o sea, ya gobernó y se vio que no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues empieza ya la llegada de este tipo de gobiernos de extrema derecha. O sea, ya se van a una situación de extrema derecha donde ya se empieza a tener un efecto los discursos radicales de este tipo de personas que están, pues sí, un poquito, con mucha intolerancia, con mucho odio, ¿no? Con mucho rencor, ¿no? Hacia los movimientos de izquierda, pues empiezan a ganar terreno. O sea, no es casualidad. Es precisamente porque el péndulo giró izquierda a derecha, pero ahora gira más todavía a la derecha.
Y en este caso de la extrema derecha, pues en el caso de Milei, pues ¿qué va a hacer Milei en el gobierno, no? O sea, Milei está planteando cuestiones aparentemente libertarias, ¿no? Él le llama libertad, ¿no? Del capitalismo, no del individuo, aunque según él lo dice, en el fondo es lo que busca la libertad del capitalismo, ¿no? O sea, que el capital pueda, no tenga tantas barreras para poder expandirse. Eso es lo que busca. Por ejemplo, plantea esta cuestión del Banco Central, una desaparición del Banco Central. Ese tipo de situaciones ni los capitalistas le hacen caso. O sea, el capitalismo se lleva bajo su propia dinámica, ¿no? O sea, son cuestiones que el mismo Estado capitalista podría hacer. Si tú dejas a los capitalistas con la menor regulación posible, se van a terminar matando entre ellos, se van a terminar matando a la sociedad y van a terminar creando un conflicto. Entonces, por eso el Estado capitalista tiene que estar por encima de los capitalistas para ponerlos en orden, para que no destruyan a la sociedad capitalista. O sea, por los capitalistas fuera se mataban entre ellos por hacerse de recursos económicos o de explotación laboral. Pero el Estado capitalista los pone en su lugar para traer un cierto orden. Entonces, ¿qué puede hacer individuos como Milei ante el Estado capitalista? Pues nada, el Estado capitalista sigue su propia dinámica. Y ya hay un ejemplo de esto, el caso de Trump en Estados Unidos. ¿Qué hizo Trump? Nada, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de la desaparición del Banco Central que propone mi ley, eso es algo que no puedes hacer con un decreto presidencial. Eso es algo que tiene que pasar por una serie de cámaras, por una serie de fases dentro incluso del propio gobierno capitalista para poder llevarse a cabo. Entonces, ninguna de este tipo, o bueno, no ninguna, a lo mejor una que otra llegue a pasar, ¿no? Pero digamos que las más trascendentales no podrían llevarse a cabo porque el Estado capitalista tiene su propia dinámica y es lo que le pasó a Trump. Trump finalmente llega con mucha verborrea, muy perros que ladran, ¿no? Muy perros rabiosos, ¿no? Que se dan estos de extrema derecha y no pudieron hacer nada. Bolsonaro en Brasil llegó con la misma situación y tampoco pudo hacer nada. La gente está votando otra vez buscando a Lula para que regrese. Entonces, estos tipos de péndulos de izquierda, derecha, ahora extrema derecha, pues va a regresar. Y aquí se da un caso que también va a ocurrir en el futuro. Obviamente va a tener sus particularidades, ¿no? Pero va a empezar ya a darse el ascenso o el ascenso, sí, de pequeños gobiernos comunistas, pero ahora sí, bajo la lógica ortodoxa, no ya la lógica reformista. Esto es un proceso inevitable, ¿no? Que va a pasar. ¿Cómo se construye? Pues también depende del esfuerzo que hagamos los comunistas. Por ejemplo, en Argentina se presentaron no solamente Milei, se presentaron creo que por ahí dos propuestas socialistas, tan peleados entre ellos los socialistas, que si hubieran ido unidos a lo mejor hubiera avanzado más la izquierda, ¿no? Pero ya sacaron una votación bastante significativa. Y esto va a ocurrir. ¿Por qué primero la gente gira a la extrema derecha antes de girar a la extrema izquierda, que es el comunismo? Porque en la extrema derecha se basan más en situaciones de demagogia, ¿no? De incentivar cuestiones emocionales, no sé, no requieres tanto un carácter de formación política como sí requieres para hacer que el péndulo gire a posiciones comunistas. En el comunismo sí requieres un cierto grado de formación política, sí requieres un cierto grado de conciencia política de la población para girar a posiciones comunistas. Entonces, por eso no es casualidad que ahorita primero giren a posiciones de extrema derecha, pero nuevamente va a regresar. Entonces, más o menos por ahí va la situación de por qué este tipo de gobiernos de extrema derecha van a tener su cierto influencia de masas. Por ejemplo, aquí en el caso de México, pues ahí están, ¿no? Yo le digo los loquitos del Frena, ¿no? Que estaban ahí haciendo sus marchas. Pero si se dan cuenta, ese movimiento ya creció
creció y ahora esta marcha de yo defiendo al INE, el INE no se toca, es precisamente marchas de extrema derecha, ya son un poquito más masivas, ya tienen una situación. Y es nuevamente por lo que les comentaba, la derecha es incapaz de resolver los problemas sociales. La izquierda reformista tampoco los va a poder resolver. O sea, si ustedes se dan cuenta, el gobierno de López Obrador ha hecho muchos avances, pero la descomposición social que ya tiene el capitalismo es brutal. O sea, la cuestión del narcotráfico, ¿no? O sea, de que desaparecidos, muertes, el caso ahorita que está sonando, ¿no? De los jóvenes desaparecidos en medio de cuestiones de iniciación del narco, o sea, cuestiones de extrema violencia te van a llevar a que la población empiece a adoptar posiciones de extrema derecha, ¿no? Pena de muerte, ¿no? El gobierno no puede resolver a los criminales, mátalos. Esas son posiciones fascistas, ¿no? Esas son posiciones que un cierto sector de la población va a empezar a tener como un pequeño eco, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos por ahí sería la explicación. O sea, sí tuve que irme a explicar una cuestión histórica, ¿no? De cómo se ha venido dando el proceso, pero era necesario, ya que de lo contrario no íbamos a poder entender todo el panorama, nada más hubiéramos visto en un cachito de la fotografía cuando queremos ver un pequeño avance, ¿no? Del cortometraje. Entonces, yo la dejaría ahí, espero no haberme extendido mucho, pero sí era necesario, ¿no? Entender cómo se había dado todo este proceso y cómo se sigue dando. Recuerden que son procesos de décadas y en esta fase imperialista pues pueden durar 30 a 40 años, ¿no? O sea, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo mientras, Gil. Sí, gracias Edgar. Como dices, pues es necesario contextualizar en toda esta parte histórica y económica de esta emergencia de la extrema derecha. Bueno, no sé si quieren de una vez participar, que ya estamos abriendo la ronda de participaciones para esta noche. Después de ustedes, compañeros. Ok, sí, gracias, no hay problema. No sé si nadie quiere participar. Si no, ahorita vamos comenzando. Yo básicamente, digo, para ir abriendo un poco, pues mencionar esta parte, ¿no? Cómo está ligado la emergencia de la ultraderecha con los ciclos del capital, que es lo que estabas ya mencionando. Finalmente, incluso en su forma clásica, el fascismo pues está asociado a la crisis del capital en determinadas sociedades. Aunque no al capitalismo en general, porque digamos muchos de los elementos del fascismo pues son anteriores. O sea, por ejemplo, el antisemitismo y algunas tendencias extremistas pues son anteriores, ¿no? O sea, el antisemitismo pues ya se remonta prácticamente a la Edad Media. Pero pues ese elemento cultural pues sigue presente en la sociedad capitalista, lejos de ser erradicado, pues se exacerba, ¿no? Llega hasta el genocidio. Pero por ejemplo, el fascismo, aunque hubo muchas formaciones fascistas, digamos, clásicas en Europa, también hubo en otros países, ¿no? Incluso en América Latina, pero no en todos lados tomaron el poder. O sea, donde sí tomaron el poder fue donde la crisis del capitalismo se exacerbó en un grado extremo que permitió socavar a los otros partidos y organizaciones y pues finalmente tomar el poder del Estado. Y eso nos deja una cuestión, ¿no? Por ejemplo, en los países en donde el fascismo tomó el poder, pues la crisis se expresó de la manera de que el capitalismo pues estaba en un callejón sin salida. O sea, en el periodo de entreguerras en Europa Central, pues lo que había ocurrido es que la expansión imperialista pues había fracasado. O sea, en los países derrotados de Europa Central, pero también incluso curiosamente en uno de los países que parecía de los vencedores, ¿no? Que era Italia.
pero sin embargo, al no obtener lo que consideraba que iba a obtener, pues se vuelca al fascismo. Y ahí está quizá también una de las claves, ¿no? Del fascismo contemporáneo en América Latina, ¿no? Finalmente son sociedades, nuestras sociedades son sociedades capitalistas, pero pues donde su capitalismo no ha logrado expandirse más allá de sus fronteras. O sea, la economía de estos países pues está, digamos, un tanto encerrado dentro de sus fronteras y avasallado por el capital extranjero, o sea, sobre todo estadounidense. Entonces, estas sociedades donde el capitalismo entra en crisis y no logra expandirse, pues busca, digamos, salidas, ¿no? De este tipo, salidas extremistas. Y el fascismo pues viene a ser una vía política para encauzar el descontento y la descomposición de la sociedad. O sea, pero al fin y al cabo donde acabó el fascismo clásico, ¿no? Que fue revirtiendo esa fuerza contra la propia sociedad, o sea, creando estados que, si bien buscaron una expansión hacia el exterior, también buscaron una expansión hacia el interior, o sea, aprovechando las ventajas de los trabajadores y causando una apropiación del capitalismo, o sea, de los salarios y el bienestar de los trabajadores en su beneficio, o sea, revirtiendo las mejoras sociales. O sea, aquí el fascismo latinoamericano no, digamos, no sería idéntico al fascismo alemán, ¿no? Al fascismo italiano, pero pues buscaría al fin y al cabo los mismos objetivos, que es pues revertir las conquistas salariales y laborales para beneficio de los capitalistas, de la clase capitalista en su conjunto. Y en este sentido va la cuestión de la reciente emergencia, ¿no? De grupos que pues hay que llamarlos así, ¿no? No hay que darles como mucho, este, no hay que darles tanto por su lado, ¿no? O sea, aunque se llamen libertarios, minarquistas y una grande etcétera y tengan muchos matices y connotaciones diferentes, pues son al fin y al cabo fascistas. Defienden más o menos los mismos intereses y las mismas banderas políticas que el fascismo desde los años 20, 30. Entonces, estos fascistas pues buscan el mismo objetivo, que es una organización patriarcal, una organización capitalista y la destrucción de la organización de los trabajadores en beneficio de la clase capitalista. O sea, son los objetivos, digamos, clásicos. Y aunque lo hagan a través de muchos subterfugios, ¿no? Sobre todo el llamado a la libertad o la supuesta defensa de la libertad, que no es tal. Que como ya mencionabas, pues es una defensa de la libertad que del capital para poder expoliar a los trabajadores. Digamos, se vuelven una herramienta, ¿no? De la sociedad capitalista y más allá del estruendo, ¿no? De las posiciones, digamos, extremistas y a veces muy estrambóticas o muy grotescas. Y no solo de Milei, ¿no? Del famoso Milei, pues sí, es que a lo mejor es un ejemplar bastante estrafalario, pero pues no es el único, ¿no? Tenemos a Bukele, ¿no? Con esas iniciativas bastante desbordadas. O el mismo Bolsonaro, ¿no? Todavía no acabamos de digerir, ¿no? Todos los exabruptos y salidos de tono de Bolsonaro, pero pues son al fin y al cabo estrategias políticas para llamar la atención y llamar la atención de ciertos franjas de electores y de simpatizantes y movilizados que puedan ser útiles para tomar el poder. Finalmente su objetivo es tomar el poder. Después de tomar el poder, pues obviamente no van a cumplir mucho de lo que están ofreciendo o de lo que están prometiendo, ¿no? Eso de volar el Banco Central y supuestamente encabezar prácticamente el desmantelamiento del gobierno, etcétera, etcétera. Pues sí, o sea, se va a enfrentar con muchas trabas parlamentarias y políticas y sociales. De hecho, lo anticipa, ¿no? Que pues tendrían que recurrir a la represión para imponer estas medidas. Y no solo la represión, ¿no? Tendrían que desmantelar una gran cantidad de instituciones. Eso sí lo hizo el fascismo alemán, ¿no? Sí, recordemos que prácticamente desmantelaron la forma parlamentaria
del gobierno alemán de entreguerras. La República de Weimar pues fue desmontada, ¿no? Para implementar la organización nazi de la sociedad. O sea, esa posibilidad sí cabe, ¿no? Pero pues, mientras no lo hagan, digamos, de una manera pues suficientemente hábil, suficiente basada en ciertas capas sociales movilizadas, pues, no es tal, ¿no? Y bueno, obviamente no apelan o no suelen apelar a la clase capitalista de forma directa, ¿no? Y a veces se llaman antisistema. O sea, eso lo dice mucho los libertarios, ¿no? Pero pues también los fascistas clásicos se llamaban antisistema, ¿no? Se hacían llamar incluso socialistas. O sea, el partido nazi era pues un partido socialista, supuestamente, partido de los trabajadores. Y ahí como ese partido había varios partidos así que supuestamente eran antisistema y que buscaban darle el poder al pueblo, ¿no? Para defender sus intereses frente a los empresarios, que curiosamente ellos decían que los empresarios eran los judíos, ¿no? No hablaban de los otros empresarios que sí eran alemanes. Aquí pues sí hablan del antisistema, ¿no? Pero el sistema y la famosa casta y todos estos grupos de poder oligárquico que supuestamente combaten, no incluyen a sus patrocinadores, ¿no? Es bien sabido pues, que Milei tiene un patrocinador empresarial muy poderoso, que es uno de los grandes ricos, de los 6 ricos de Argentina, y que es el que lo ha financiado y le ha abierto las puertas de la televisión y la prensa. Entonces, pues tan antisistema no es que pues, está muy bien, ¿no? Muy bien posicionado entre los grandes ricos de Argentina. Y lo otro es el mensaje, ¿no? O sea, digamos, la nueva cobertura, o sea, la nueva ropaje, ¿no? De los fascistas contemporáneos, ¿no? Eso sí hay, por ejemplo, en México, ¿no? Libertarios y minarquistas y no sé cuánta cosa hay, pues están inspirados en una supuesta renovación del lenguaje, ¿no? O sea, la libertad por delante, la libre empresa, la competencia, supuestamente como el empoderamiento de capas olvidadas de la sociedad. Y pues se escudan en la famosa economía de Bitcoin, han circulado mucho las obras de Ayn Rand, que son, por ejemplo, me llamó la atención otro patrocinio de Milei, ¿no? Que es una supuesta fundación Atlas o algo así, Atlas Network. Y pues el nombre seguramente viene de la obra de Ayn Rand, ¿no? El famosa Rebelión de Atlas. Es un libro supuestamente de unos empresarios guerrilleros que se suben a la clandestinidad para defender la libre empresa y pues, nada más con leer la sinopsis pues se da uno cuenta del nivel pues de separación de la realidad, ¿no? De la cuestión del capitalismo al imperialismo y la sociedad actual. Pero pues detrás de eso no tarda en salir el viejo mensaje, ¿no? O sea, tal vez no el antisemitismo directamente, pero sí corrientes ya sea cercanas al franquismo o a otras posiciones nazis, ¿no? El racismo, el machismo, el clasismo, o sea, no tardan en aparecer, o sea, tarde que temprano pues se declaran en contra de la despenalización del aborto, se declaran por la limitación de los derechos de las mujeres, se declaran pues sí en favor de la limitación de los derechos de los trabajadores en buena medida, de la organización sindical, o sea, y obviamente del marxismo, ¿no? O sea, son abiertamente antimarxistas, antisocialistas. Es decir, consideran que pues, toda corriente, como le llaman colectivismo, o sea, nos agrupan en algo llamado colectivismo, pues va contra la libertad, ¿no? Contra los derechos verdaderos, ¿no? Que son el individuo, o sea, el individuo por encima de la masa. Entonces, este individualismo, machismo, clasismo, racismo, pues, son lo que es el mismo mensaje de siempre, ¿no? Del fascismo, de las corrientes capitalistas, digamos, a cierto punto emparentadas con lo empresarial, con lo clerical, con viejas corrientes, pues que siempre han sido de la derecha, siempre han estado ahí, y solamente que se formulan y reformulan de acuerdo a las circunstancias, pues para hacerlo pasar por algo nuevo.
pero a fin de cuentas es el mismo mensaje y tiene prácticamente los mismos destinatarios. O sea, por un lado, las oligarquías propiamente dichas, y por otro lado, sectores que han sido desplazados y aun siendo trabajadores, pues se encuentran, digamos, un tanto al margen de la sociedad o han sido marginados de la sociedad, pero no lo asumen con una vocación de clase, ¿no? Sino que más bien con una vocación de superar la clase o superar las clases, y ahí pues donde son captados por el fascismo. Entonces, bueno, dejaré esta primera participación con esta cuestión, ¿no? De pues, llamar al fascismo fascismo y considerar este llamado a la libertad, pues más bien es lo contrario, ¿no? Pues, es un llamado a la opresión. No sé si hay alguna participación antes. Adelante, Anaí. Primero y después José Luis. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, sí, justamente creo que yo concuerdo mucho con ustedes, estos péndulos también, y también creo que un punto de coyuntura, pues sí, o sea, es ahora sí que la caída del muro de Berlín, ¿no? En donde, no sé, por alguna razón, ¿no? Eh, se exacerba esta lucha anticomunista, este, pues ya un poco más velada, pero ahí los mismos comunistas, los mismos socialistas, se van a buscar también otras alternativas, ¿no? Integrando también el posmodernismo en los discursos que, bueno, que antes eran pues un poco más ortodoxos. Y bueno, estos discursos pues integran ahora sí que bueno, tienen muchísimos resquicios, ¿no? Donde puede entrar también el discurso de la derecha, ¿no? Y justamente Latinoamérica, bueno, después, ¿cuántos años después de esta caída, ¿no? Unos 30, 40 años después, empieza a darse también que la tasa de ganancia del imperio, ahora sí que el imperio estadounidense, que tiene relevancia porque si antes había un mundo de un duelo de discursos bipolar, pues el ganador a partir del 89 y empezando los 90, pues es el discurso estadounidense. Entonces, sobre todo, pues sí, en Occidente, ¿no? Y que este discurso se empieza a exacerbar también en la manera de cómo se sigue investigando todo lo que huele a comunismo, ¿no? Todo lo que huele también a izquierdas, etcétera, ¿no? Y que también imprime culturalmente y sobre todo en las universidades, eh, esta social, o sea, este discurso posmoderno que empieza a sustituir a los discursos y a los conocimientos que se tenían también de conciencia de clase, ¿no? Y que han permitido también que hoy en día, bueno, después de un largo proceso, hoy en día en muchas universidades se tenga
la idea de que, bueno, pues el marxismo no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada, pues leer El Capital, o han disminuido los profesores que manejan estos temas, pues sí, o sea, han eliminado muchísimas de estas ramas como ramas científicas, ¿no? Que siempre se le ha criticado que, bueno, el marxismo no es científico, no tiene bases científicas, y creo que la charla pasada dimos también un poco en el clavo de cómo la dialéctica, las ciencias naturales están conectadas, ¿no? Y esto es lo que le critican muchísimo al socialismo, y culturalmente lo han desplazado y lo han hecho a un lado, y han fomentado, y esto sí, o sea, por intervención estadounidense, a través de la cultura, a través del cine, a través de Hollywood, de todo lo que consumimos, de la forma en que lo consumimos, han fomentado una cultura pro-yankee. Y, y que sobre todo en América Latina, esta cultura pro-yankee es bien, bueno, podemos visualizar, ¿no?, las intenciones que tienen sobre el territorio, ¿no? Porque la organización colectiva, toda esta tradición también que tienen los pueblos para también organizarse, etcétera, o sea, con sus asegúnes, esta historia, ¿no?, de la izquierda dentro de la América Latina, de todas las intervenciones, las guerrillas, todo esto que pues se ha borrado, ¿no? O se intenta cada vez borrar más estas situaciones. Y se intenta que todos pues vivamos en el presente, que aspiremos a una vida lo más parecida a la estadounidense, que aspiremos a tener mayores posibilidades de consumo, y sobre todo el tipo de consumo, porque no vamos a consumir o no nos aspira a consumir los productos artesanales, tradicionales, locales, sino, no, pues cada vez te crean más necesidades, además, ¿no? Las computadoras, estar consumiendo también internet para estar los celulares siempre conectados, ¿qué más? Si vas a un restaurante, del tipo de comida pues que ofrecen a veces ya ha cambiado, a menos que vayas a uno muy local, y que, bueno, pues eso también permea en que tú tengas una aceptación por lo extranjero, ¿no? Y bueno, un poco en esto, ¿no? Es que a partir de toda esta buena aceptación de los saberes estadounidenses, de la cultura estadounidense, etcétera, etcétera, que siempre se nos ha machacado con todo esto, también viene un tipo de literatura que ya está muy permeado en los 90 de superación personal, de que padre rico, padre pobre, de que el dinero, la actitud financiera. Entonces ya se deforma muchísimo lo que, primero, no hay conciencia de clase, ¿no? O sea, este tipo de literatura
de que salgas por tus propios medios, de que elimines las barreras, de que justamente, no me acuerdo cómo se llama la palabra, ¿no? Autosuperación, ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene también la intención de que se diga, bueno, es que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y que, bueno, pues porque no trabajan o porque, etcétera, etcétera. Porque si estamos en un mundo de libertad, bueno, pues todos podemos, todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Dicen por ahí en esta también literatura. Y que es bien importante porque esa es a la literatura en la que se le da financiamiento para promoción. O sea, creo que todos conocemos los libros que les he mencionado porque los hemos visto en todas las librerías del metro. Son los libros que más puedes encontrar en un supermercado cuando vas a la salida. Entonces, sí hay cierto tipo de que se promociona todo esto. Ahora, tanto los discursos de Donald Trump como los discursos de Milei, incluso está personificado todo esto también en la cara de una mujer muy hermosa que se llama Gloria Álvarez, y que tiene todo un discurso en contra de las izquierdas, en contra de que se ejerza este presupuesto social, etcétera, ¿no? Y que está anclado y agarrado a este discurso de que el pobre es pobre porque quiere y que wow, o sea, estas historias de superación con las que sale nuestra derecha mexicana también, como Xóchitl Gálvez, ¿no? Que se hace, según millonaria, vendiendo gelatinas o cualquier tontería de esas. Sí hay gente que tiene tan arraigado este tipo de pensamiento gracias a toda esta información vertida y promocionada por Estados Unidos, que se la cree. Y bueno, aunado con los discursos y con la situación que bien comenta Edgar, de que las condiciones materiales también de las clases trabajadoras, pues no se están solventando con los gobiernos reformistas, agarra mucho más arraigo estas ideologías, ¿no? Y aun cuando no están fundamentadas, creen y acusan que el socialismo es ideología, cuando es totalmente contrario, ¿no? Entonces, sí, o sea, llegamos a esta situación y también llegamos a la situación de que no, la sociedad misma muchas veces tenemos tanto pesar de estas veces que el Estado reformista nos ha traicionado, de que somos muy apáticos también, ya no participamos en la política generalmente, ¿no? Y esto lo vemos también en México, no solamente en la democracia, ¿no? Cuando ejercemos nuestro voto. Creo que más del 60% de los mexicanos no votan. Y eso es alarmante también. Pero no solamente en eso, ¿no? En las, o sea, en la organización, por ejemplo, de tu barrio, en la organización de tu colonia, en la organización de tal, o sea, organizaciones más locales, siempre son como unas personas las que están participando y las otras pues o no les interesan o no, pues por lo general no tienen tiempo, ¿no? Y también son condiciones materiales, porque bueno, el capitalismo promueve la individualización por muchos medios,
tanto ideológico como lo venía comentando y lo vemos muchísimo en estas actitudes según libertarias que expresan condenas contra lo colectivo, como bueno, pues las jornadas de trabajo inhumanas y larguísimas que bueno, o sea, ya después de una jornada de trabajo, después de satisfacer tus necesidades básicas, de comer, ir al baño y atender a tus hijos, no te va a dar mucho tiempo como para que estés todavía en la política, ¿no? O sea, si lo puedes evadir, ese tiempo mejor lo evades, ¿no? Pero es bien importante porque por ejemplo, gobiernos de izquierda que piden reducir la jornada laboral, o piden eliminar el outsourcing en el caso de México, ¿no? Muchas veces hay personas que siguen trabajando por outsourcing y son incapaces de organizarse para ejercer sus derechos o para exigir sus derechos al patrón, ¿no? Evidentemente se está violando la ley en estos casos. Entonces, estamos, o sea, sí necesitamos organización, necesitamos politización y necesitamos que el gobierno que nos dirige, además, sí tenga la aspiración socialista, ¿no? Porque aun cuando por ejemplo, en México, que hay un gobierno que podríamos decir reformista, sí y que sí ha hecho muchos avances. A veces, por ejemplo, en esto del outsourcing o del incremento salarial, que en muchos lugares no se ha hecho efectivo, no porque no esté en la ley, ¿no? Sino porque la gente no se organiza, no se politiza y no quiere exigir sus derechos, ¿no? Y estamos en esta situación de que el pueblo debe cerrar la pinza con el gobierno. Y justamente bueno, el hecho de salir a las calles, ejercer los derechos por huelga, cualquier cantidad de cosas que se han implementado también en la izquierda, se ven también un poco frenadas por este tipo de pensamiento que individualmente algunas personas sí tienen y que frenan un poco o frenan en mucho las personas que son proactivas. Y esto tiene también que cambiar, ¿no? Tenemos que hacer las personas que son politizadas, todavía tenemos que politizar a las demás personas y hacer una escuela que tenga por objetivo pues sí, el cierre de esta pinza política, ¿no? Con los gobiernos de izquierda y que eso también jalaría muchísimo el programa hacia el socialismo. Entonces tendremos que tomar las calles, tendremos que empezar a hacer huelgas, hacer lo primero, ¿no? Que se cumplan las leyes, para todos y que todo lo que se ha ganado sea por lo menos efectivo. Entonces, bueno, pues hasta aquí la dejo y pues. Sí, gracias, Anaí. Y curioso, bueno, esa parte, ¿no? De la cuestión cultural. Porque, por ejemplo, pues ahora sabemos, ¿no? Que el desalojo del marxismo es, de la Academia Francesa, pues obra de la CIA, ¿no? La CIA patrocinó muchos, la expansión de autores, ¿no? Muy famosos de la Academia Francesa de izquierda, siempre que no fueran marxistas, para de ese desalojo.
Y pues también esa cultura de de la superación personal, ¿no? O sea, finalmente el fascismo sobrevive culturalmente, ¿no? A lo mejor no siempre políticamente, pero dejó una huella cultural importante, ¿no? O sea, toda la literatura de superhéroes, toda la proliferación de sectas de superación y todo eso, pues sí pues ha dejado su huella, ¿no? Y pues ahí es donde pescan, ¿no? Después las organizaciones políticas ya más, específicas. Sí, gracias. Adelante, José Luis. Buenas noches a todos. He estado escuchando atentamente. Miren, si estuviéramos en los 70s, con Kissinger como secretario de los 70s, cuando Kissinger y Nixon estuviéramos en esa época, ya hubieran bombardeado Miraflores, ya hubieran ya hubieran ido por el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua. Y ahora pues se detienen porque no son las mismas circunstancias, ¿no? La gente tiene memoria histórica, la gente sale a la calle, la gente se equivoca yendo a la calle, como en Chile, despreciando los partidos, porque no sirven los partidos para nada, cuando la herramienta para la transformación, a mi libre entender, pues parte de una organización partidaria importante, ¿no? Que, que pegue bien la actividad teórica y la actividad política. Pero vemos, por ejemplo, en el tópico que saltaría más aquí a la vista para hablar del neofascismo en América Latina, que sería el proceso actual en Argentina, ¿no? Bueno, en Argentina le echan la culpa al peronismo, sobre todo este comentarista al que le llaman el pingüino, libanés, un tal Jalife, que dice, pues, ¿de qué se queja la izquierda en Argentina si el peronismo lleva décadas gobernando? Sí, pero cuando llega, por ejemplo, a la derecha, como Macri, piden préstamos millonarios de 100.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, como sabe qué va a pasar con ese dinero, pues nomás le presta 55.000 o 45.000 por ahí. Y lo sacan del país y no va nadie a la cárcel, ¿no? Y les dejan la deuda. Entonces, como un peronista de centroizquierda, también Jalife dice que hay que eliminar todos esos conceptuelos, ¿no? ¿Qué es centroizquierda? ¿Qué es izquierda? Que se trata de otra cosa, pero bueno. Entonces, el Fernández que está gobernando, pues no puede emparejar el piso cuando le dejan ese tamaño de bloque, ¿no? Y luego a la Cristina Kirchner, pues no la mataron porque Dios es grande, no tuvo suerte. Se le encasquilló la pistola al asesino. Entonces estamos viendo que el sistema capitalista se está yendo por ellos, pues. No está bombardeando Miraflores, ni está invadiendo Nicaragua, pero está yendo por ellos con sus subproductos terroristas, ¿no? ¿Qué sucede pues ahí? Que llega un showman a semejanza de... Primero llega el showman Bolsonaro, semejanza de Trump, ¿no? Y así con desplantes, con manotazos en el aire, ¿no? Y luego, para seguir el guión de estos cómicos de la política, invaden el edificio de gobierno en Brasil, ¿no? Igualito, hasta con un indio ahí semejante al que entró. Y entonces, ¿qué pasa? No está preso, ¿no? Y luego viene este otro payaso, que también creo que es un showman, Milei, que está loco, ¿no? Y le aplauden a ese loco, y la gente ya empachada de tanta política improductiva, falsa, que no avanza, dice Jalife, no sé si es cierto, porque hay que creerle no todo, que la gente no tiene que comer en Argentina. Yo pensé que nada más en Venezuela no tenía que comer la gente. Ahora tampoco en Argentina, un país que tiene más reses que, iba a decir que seres humanos, pero bueno, es un país muy rico, pues. Entonces viene este tonto y se le aplaude y se le vota y no pierdan cuidado. Muy probablemente ganen las elecciones, ¿eh? Ante la flacidez de lo que se llama la izquierda, que critica Jalife, ¿cuál izquierda, no? Definan la izquierda. Aquí ustedes están hablando del socialismo, del comunismo. Bueno, ahí sí nos entendemos, ¿no?
Pero la palabra socialismo está prohibida en el lenguaje de nuestros políticos de izquierda en México, los que están en el poder. No, cuidado de decir socialismo, se puede espantar la gaviota, ¿no? Y picotearnos en los ojos. No. Somos transformación. Y no me voy a tirar con ese discurso que ya lo he dicho aquí. Pero entonces no se le llama al pan ni al vino, como decían ahí, pues falta de que el partido de izquierda pues realmente eduque de forma a la izquierda socialista, ¿no? Que no se ande por las ramas. Porque si anda por las ramas vamos a llegar muy tarde, ¿no? Viene el relevo. Tampoco menciona que ella es socialista. La candidata que supongo que va a ganar, porque antier llevaba 12 puntos por delante, Claudia. Y dicen los seguidores de ella acá en Tijuana que no podrá rebasarla por la derecha Marcelo, porque ya son 2 semanas, y son 12 puntos. Pero puede haber sorpresas, ¿no? Como la sorpresa, por ejemplo, de Guatemala, que no le apostaba más que al 6% de la votación a quien ganó, al partido Semilla. Quizás que les parte el queso y llega. Ahora, eso nos da una pequeña esperanza. ¿Por qué digo pequeña esperanza? Porque no se pueden declarar socialistas si no tienen un partido socialista bien estructurado, como en Bolivia. Así, el ejemplo puntual, ¿no? ¿Por qué no llegó la ultraderecha a Bolivia? Porque había un partido de izquierda, socialista, con liderazgo, y un liderazgo no solo unipersonal, un liderazgo de partido, donde si cae uno, hay otro ahí, ¿no? Evo no entra el que está a un lado, que era su consejero económico, su economista, ¿no? Y bueno, vean qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que no despreciemos a los partidos, más bien construyamos los partidos. La herramienta que se ocupa para hacer ya no la transformación, la revolución, ojalá sea pacífica, como siempre lo digo, pero en gusto se rompen géneros, ¿no? Si estos cortan cartucho cuando oyen hablar de democracia y de cultura y de civilización y de humanismo, pues imagínense lo que se están muriendo aquí, allá y acullá, en el mundo de sus alrededores. Ejemplo, el fascismo en Europa. En Italia hay una fascista de presidenta. Volvió este pájaro del PSO, del Partido Socialista Obrero Español, volvió porque hubo votación, me imagino que del progresismo otra vez hacia él, pero tampoco nos da garantía porque ahí ladran los perros. Pues el ejemplo y la metáfora más sonante que yo he puesto siempre es cuando Obrador toma la protesta, ¿sí? Como presidente, y están la derecha ahí, y cuando mencionan a Nicolás Maduro, que no había llegado, el avión creo que llegó tarde, empiezan a ladrar. No digo a gritar, bueno, ustedes saben qué es gritar. No, a ladrar con todos los pulmones. Eso es señal de la herida abierta que les deja el presidente Obrador cuando llega al poder, ¿verdad? Después de 40 años de estar pisando calcetín por todo el país y con 30 millones de votos en la bolsa. ¿Cuánto se perdió ahora en la elección de los alcaldes de la Ciudad de México? Pues creo que fueron 6 alcaldías y hubo no sé cuántos millones de votos menos. ¿Y por qué? Porque también la izquierda, entre comillas y subrayada, se ufana y dice, no, pues ¿para qué voy a hacer aquí yo campañas? Estamos en el ombligo de la luna, por favor, ¿verdad? Vamos a ganar, ¿no? Eso lo dijo su propia voz, Gómez, Pablo Gómez, ¿no? Nosotros nos apoltronamos, pues nos creímos que éramos invencibles y ¡zas! ¿Y por qué perdió ahí? Ustedes me dirán, ustedes viven ahí, muy cerquita de ahí. ¿Por qué perdimos ahí? Y empezó la derecha a minar. Pues porque Obrador quitó todo el presupuesto o no todo, no sé, ustedes me explicarán. Parte del presupuesto para investigación, cultura, todos esos intelectuales de café que tenían sus pequeñas entradas del gobierno para hacer producción, no sé si de cine o de teatro, lo que sea, según me han dicho, no me consta. Entonces, como pasó eso, dijeron, espérame. Y también las guarderías infantiles, ¿no? Pues que no, ahora no va a haber, ahora es directamente el gobierno a los padres el dinero. Todo eso creó un cúmulo de
y de inestabilidad en las gentes y, bueno, prefirieron votar por otra alternativa para poder seguir teniendo eso, que no sé si sea bueno o malo, ¿no? Se le sigue subsidiando a la gente que estaba trabajando en derechos humanos, en guarderías, en todo lo que ustedes gusten y quieran. Así es que es lo que estoy yo analizando ahorita cuando escucho aquí, más bien leo extrema derecha y neofascismo en América Latina. Para empezar, el fascismo de cuña clásica, pues viene de otra vena, ¿no? Viene de otra, como decía, desde la época de los antijudíos, más allá de la guerra mundial, ¿no? Viene de una vena, por ejemplo, en Italia, ¿no? De que el imperio romano, el mundo entero, y nosotros ahora volvemos a tener esa calidad de héroes, de militares. Entonces se embadurnaban de todo eso, de la raza superior, la raza aria. Otro loco como el que estoy viendo aquí en el volante, en el flyer, ¿no? De Bukele, bueno, otro loco más, de Milei, como fue Adolfo Hitler, ¿no? Es que eran locos, ¿no? ¿Y cómo hablaban? Hablaban visceralmente, no hablaban cerebralmente, hablaban visceralmente. Y cuando ya no hay, están escuchando un ruido, es la lavadora de mi señora. Y cuando ya no hay argumentos, ya no hay verdad, ya no hay forma de ocultar el sol con un dedo, empiezan a despotricar, ¿no? Y a hacer eso. Ustedes vieron cómo quitó los tapes con los nombres de las secretarías de Argentina, muy histriónicamente, ¿no? Esto para afuera, esto otro también, esto otro también. O sea, si trabajara de gerente del Fondo Monetario Internacional, sería el ejecutivo ideal para ese organismo, ¿no? Porque según él, va a quitar todo el dinero del presupuesto para que haya, me imagino, más atmósfera, para que los empresarios tengan más oportunidad de moverse, ¿no? Según él. Sí, podemos apostar de que no va a pasar, pero está pasando, pues. El 35% de los votos en la primera vuelta no son nada menos. Y terminaré dando la vuelta a esto diciendo, a ver, como la vecilla que en la caja de Pandora revoloteó después de que salieron todos los males del mundo, llamada es la esperanza, ¿no? Aquí cuando vemos que hay una elección donde algún compañero perdón que diga de izquierda, pero ya a veces pienso que es la izquierda, ¿no? Para la gente que está ganando las elecciones, inclusive nuestro presidente, ¿no? Para la izquierda que se asoma como la esperanza esa de la caja de Pandora, bueno, pues nos congratulamos, al menos aquí en el Petit Comité, ¿no? De que llegue Luisa González casi, ¿no? Ya, a la segunda vuelta seguramente la gana. Y que llegue, ahorita se me va el nombre del temalteco, hijo de un presidente potable, ¿no? Que estuvo en su momento empujando para adelante. Entonces, ¿en medio de qué? De un marasmo de delincuentes, de narcotraficantes, de corruptos. Figúrense la misma mierda, con todo el perdón de la palabra, aunque allá en Chile, señora chilena, se emplea hasta cuando está uno comiendo, ¿no? Toda la mierda que tiene Perú está en Guatemala, mesmamente, igualito, ¿sí? Toda la mierda, ¿sí? Nada más que, a ver, la gente se cansa, pues, y la gente responde. Allá en Perú ya llegaron 2,000 marines. ¿A qué van? A enseñarles cómo joder a la gente para que no se me aliviante, ¿no? No se aliviane, que no vaya a protestar. Termino cerrando este círculo repetitivo. 1,000,000 de manifestantes en la Plaza de la Dignidad en Chile. Prohibidas las banderas, inclusive la socialista. Y porque somos muy machos y no han servido los partidos para pura mierda. Y cuando llega ese 1,000,000 de gentes a la Plaza de la Dignidad y ponen en el poder a uno de ellos, a un socialista nylon, pitufo, ¿sí? Joven imberbe, ahora ya se dejó crecer la barba, yo creo que para parecer que es más grande, que su problema es Venezuela. Y su preocupación es que Rusia vaya a invadir algún día Chile, ¿no? Y lo dice el público de la gente. Y el doctor en política, Lula, pues le jala las orejas. Y, bueno, es un joven
que es muy impaciente y dice disparates, casi dice eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó ahí en Chile? Pues que no sigue habiendo partido, pues el partido, bueno, el Partido Comunista es el partido, sí. Pero ¿qué pasa? Lo que puede pasar acá también, en México, cuando se elige al candidato de la izquierda con el voto de la derecha. Porque eso de ir a preguntar a las casas, a ver, ¿quién de los candidatos de izquierda quieres que sea el que vaya? Y si yo soy de derecha, a ver, ¿a quién está? Está Ebrán y está Claudia. No, pues Ebrán es el empresario, es el que nos va a dar más capital. Yo soy proempresario, soy procapitalista. No, pues yo creo que Ebrán, mesmamente, como decía mi abuelo, pasó en la elección de los dos candidatos de la izquierda en Chile. A ver, ¿a quién escogemos? La izquierda, la derecha puede escoger el candidato de izquierda, ¿eh? A través de las encuestas. Dice, bueno, a ver, no, pues este cuate del Partido Comunista no, porque ya decir Partido Comunista es como decir Lucifer en Chile, ¿sí? El Partido Socialista, bueno, sí, el joven, claro. Ahí lo tienen, tartamudeando mentalmente, ¿no? Sin poder crecer. Ahora, si ustedes van a mi, no sé en cuál de los dos YouTube está, sino el histórico o en el actual. Aquí arriba está el actual. Creo que es en el histórico. Ahí entrevisto yo a un peruano chileno que estuvo en el MIR, por cierto, muy activo, y él decía, no va a poder hacer nada este muchacho, porque la economía está de cabeza, la Constitución fue un acto fallido, ¿no? Porque la derecha la manejó, ese intento de nueva Constitución, entonces el chavo no va a poder hacer mucho, casi nada. Entonces yo le hablaba de los partidos, ¿no? Y él decía, no, no hay que irnos por los partidos, hay que irnos por el movimiento social. Bueno, pues cada quien hace su tarea como puede. Pero esta es mi pequeña reflexión, espero que no haya enredado más el asunto. Pero yo creo que viene la derecha a asesinar, como sucedió por último, ahora sí, que no me lo creen, por último, como sucedió en Ecuador con el asesinato del candidato de la derecha que estaba en tercer o cuarto lugar para poder llegar a la presidencia. ¿Qué dice Correa? ¿A quién beneficia este crimen? Pues al Estado, porque sabían que iba a ganar, como sabemos, va a ganar el movimiento de Correa, y con un escándalo así podían parar el proceso, podían enturbiarlo, podían echar la culpa a Correa como se la echaron. Pero hasta la familia del difunto dice, esto fue un asesinato de Estado. Y créanme, si no, el presidente que tienen ahí, que se salva por peteneras, que tampoco va a ir a la cárcel. El presidente actual de Ecuador. Gracias. Sí, gracias, José Luis. Y pues sí, hay que recuperar esa parte de el contenido racial, ¿no? Racista del fascismo. Que digo, el fascismo clásico, pues era algo bastante llamativo, ¿no? En el caso del nazismo, pero digo, no siempre se manifiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, el fascismo de Mussolini no era tan abiertamente racista. Y ahora, pues, no necesariamente en todos los movimientos fascistas se manifiesta, pero está ahí. O sea, finalmente, el fascismo cabalga podríamos decirlo, sobre el supercapitalismo, o sea, y el capitalismo sobre digamos, llevado al extremo en ciertas contradicciones, y la supremacía racial. O sea, está ahí inherente y a veces se ven algunos signos, aunque no se mencione abiertamente. Digo, no tengo registrado, por ejemplo, que Milei o Bukele o incluso, bueno, Bolsonaro sí es abiertamente racista, pero hay otros que no son abiertamente racistas y sin embargo hay algunos signos, ¿no? De que manifiestan esas tendencias. Porque, por ejemplo, no hay que olvidar que en la ideología de supremacía racial, y es algo que habíamos estado reflexionando en otro foro hace algunos años, pero creo que no me quedó ni siquiera registro grabado. Y era que la supremacía racial o sea, es muy patente, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque no se consideren fascistas, pero es patente en Estados Unidos o en España.
Finalmente, su oposición a ciertas cuestiones viene de que la supremacía racial pues considera que debe prevalecer o debe imponerse siempre una superioridad blanca. De ahí viene, por ejemplo, el rechazo a la homosexualidad o a los derechos reproductivos de las mujeres, porque en esta supremacía racial, pues finalmente, que esos son ellos, no son otra cosa, supremacistas raciales blancos. eh, la línea de descendencia de esta superioridad o de estas características, pues es por la línea masculina. O sea, aparte de ser racistas, pues también son en ese sentido una especie de patriarcado. Ellos consideran que la línea masculina es la que realmente hereda esa superioridad o esas características propias de la raza blanca, no la línea femenina. Entonces, cuando ellos hablan, por ejemplo, de las campañas contra la homosexualidad que hay en Estados Unidos y en otros países, curiosamente, pues se refieren a eso, se refieren a que no la homosexualidad en general, no la de la gente de piel oscura, se refieren a la de homosexualidad de los hombres blancos, porque para ellos pues son líneas perdidas, ¿no? De estos preciosos genes blancos que pues ya no se van a reproducir y que pues son traidores, ¿no? Son traidores a la causa de la superioridad blanca. Y por otro lado, las mujeres, porque tampoco ellos se refieren a los derechos reproductivos de todas las mujeres, sino de las mujeres blancas, pues esa condición de ser madres, pues no pueden renunciar a ella, ¿no? Porque si la mujer blanca renuncia a la maternidad, pues ya es menos mujer, ¿no? No está siendo leal a su nación aria, no está siendo leal a su raza y no está transmitiendo los preciosos genes blancos que deben perpetuar y mejorar la situación de su entidad racial. Entonces, eso sí está presente, por ejemplo, en mi ley, ¿no? Este rechazo al aborto, por ejemplo, a la despenalización del aborto. Y aunque no esté tan presente, ¿no? La otra parte abiertamente de discriminación hacia las comunidades de color, de piel oscura. Pero pues todos sabemos que muchos de la gente de origen indígena en Argentina pues se resentiría mucho de las medidas de Milei. O sea, pues, obviamente muchos se cuentan entre la gente más pobre o comunidades más apartadas, pues serían los que recibieran todo el peso, ¿no? De las desregulaciones que él propone. Entonces ahí hay objetivos encubiertos también de pues, seguir pues la ruta, ¿no? De racial o racialización de Argentina. Entonces, eso, digamos, es el sustrato, ¿no? El sustrato, digamos, étnico-cultural del fascismo, o sea, la supremacía porque digamos, la blanquitud o la supremacía racial blanca, pues sí ha acompañado al capitalismo, no es algo ajeno al capitalismo, o no es algo de lo que el capitalismo libre, ¿no? O incluso en países que no son mayoritariamente blancos, pues esto ha perpetuado la dominación de grupos étnicos de origen europeo, incluyendo México. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, esta supremacía blanca, pues es una supremacía hispanista, ¿no? Es la identificación, por ejemplo, del PAN con el partido Vox de España, la adopción del franquismo, ¿no? En la época del surgimiento del PAN. Entonces, esto, aunque se encubría como una supuesta afinidad religiosa, pues también estaba la supremacía de lo español sobre lo indígena. Entonces, son los panistas y los afines a Vox, a Frena y otros, aunque no siempre lo dicen abiertamente, pues están imbuidos, ¿no? De la supremacía blanca hispánica. Entonces, eso y el supercapitalismo que fueron adoptando, también en su variante neoliberal, pues los delata, ¿no? Como digamos, afines al fascismo o abiertamente fascistas, que algunos han levantado cabeza, ¿no? Aquí y allá, pero en México particularmente se han ocultado detrás de un criptofranquismo o de un criptohispanismo, a veces más o menos abierto. Entonces, sí, no hay que verlos así como, pues no tan heterogéneos, ¿no? Detrás de cada una de estas formaciones, pues hay ciertos elementos, ¿no? Y pueden
hallarse sus raíces económicas en el capitalismo exacerbado y sus raíces culturales en la supremacía racial blanca o blanquitud, como también se le denomina. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría de este comentario. No sé, Edgar, si quieres ir dando conclusiones. Pues sí, si quieren ya vamos cerrándonos, si quieren por ahí también participar, pero sí en esta cuestión del fascismo, de posiciones fascistas, pues se encubre de varias maneras, ¿no? O sea, posiciones fascistas, por ejemplo, la pena de muerte es una posición fascista, ¿no? Una de consigna que la vino manejando el Verde aquí en México. Y eso te refiere a posiciones que en el fondo buscan defender la sociedad capitalista, pero por medio ya de la fuerza o de medidas ya extremas, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, la cuestión del aborto, ¿no? O sea, estar en contra del aborto de cierta forma también es una posición, pues no sé, podemos decirlo así, fascista o que reivindica los fascismos, pero yo he escuchado compañeros de izquierda que también luego reivindican, pues, ¿no? De estar en contra del aborto. Entonces, como que se encubre ahí estas cuestiones. Finalmente, al capitalismo está en contra del aborto porque pues, le conviene que los obreros se sigan reproduciendo. Entre más obreros, más se abarata la mano de obra. Y nosotros como izquierda pues reivindicamos que haya un cierto control consciente, ¿no? Por parte de cada. Entonces, bajo ese tipo de cuestiones se encubre el fascismo. Puede ser fascismo xenofóbico, racial, o el fascismo que está aquí en México de esto del INE no se toca, pues que banderan esta bandera de que la defensa de las instituciones y cuestiones así, esas son posiciones fascistas, que no es otra cosa que mantener la sociedad capitalista por la fuerza o medidas extremas. Ahora, cuando se radicaliza la sociedad, estas posiciones, a lo mejor estos grupos, estas posiciones fascistas podrían pasar inadvertidas, pero ya en un caso extremo es necesario para mantener, por ejemplo, un golpe de Estado, que ya es cuando el Estado capitalista ahora sí ya interviene, ¿no? Y mantiene por la fuerza el dominio capitalista de la sociedad. Pues un golpe de Estado no se mantendría si no existen este tipo de posiciones fascistas dentro de la sociedad. Entonces, de cierta forma, el hecho de que se vayan alimentando o que vayan creciendo este tipo, pues ya dijo el compañero, ¿no? José Luis, este tipo de loquitos, ¿no? Como Milei, y que tengan cierta influencia de masas, pues no es tanto lo que ellos puedan hacer, sino en determinado momento que el Estado capitalista, que ese sí es el que puede hacer, que es el ejército, el destacamento de hombres armados, pueda mantener un golpe militar, ¿no? Ahorita han dado pequeños golpes de Estado y han destituido presidentes, pero no se han dado todavía la tarea de dar otros pasos más adelante. Entonces requieren el fortalecimiento de posiciones fascistas, pero al mismo tiempo en lo que se va generando el fascismo, se van generando condiciones comunistas. O sea, esto es importante, o sea, hoy los comunistas nos siguen muy poquitos, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí, casi nadie nos pela, ¿no? Tiene más vistas un video de un gato, que nosotros, ¿no? Es la realidad. Yo lo pongo un poco así, ¿no? Como el adolescente o la adolescente, ¿no? Que está todo el tiempo en la fiesta, ¿no? Eh, tomando mucho alcohol, comiendo comida chatarra, con malos hábitos, ¿no? Y el doctor le dice, pues no hagas eso, no hagas eso, y no le interesa. ¿Cuándo va a recurrir con el doctor? Pues cuando ya de plano ya esté muy enfermo, ¿no? Es cuando va a recurrir con el médico, con el especialista. Pues más o menos así va a ocurrir con los comunistas. O sea, nosotros, aunque digamos varias situaciones, ¿cuándo las masas van a recurrir a nosotros? ¿O cuándo van a buscar posiciones comunistas? Pues cuando ya hayan probado la izquierda reformista, cuando hayan probado la derecha, cuando hayan probado posiciones de extrema derecha, cuando hayan probado posiciones anarquistas, cuando lo hayan vuelto a probar todo, ahí es cuando, y nada de eso funcione, es cuando van a empezar a ver
tendencias comunistas de masas. Y entre más crezcan las tendencias comunistas, más van a creer las tendencias fascistas. Esto es un proceso inevitable. Inevitable, o sea, finalmente el fascismo en Europa cuando creció fue con el objetivo de detener el avance del comunismo. Y fue cuando tuvo más fuerza el fascismo. O sea, conforme vaya creciendo el comunismo, va a ir creciendo el fascismo. Y este es un proceso inevitable que va a polarizar la sociedad. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso? Pues décadas, ¿no? Décadas, ya les comenté, ¿no? O sea, al inicio, o sea, ¿cuánto duró el capitalismo monopolista de Estados Unidos? Unos 40 años. El periodo del neoliberalismo, otros 40 años. Y ahorita estamos apenas iniciando este proceso de fase imperialista que es, digamos que es de las etapas más fuertes o de las más, no finales, porque el capitalismo no tiene fase final, pero sí ya de sus últimas etapas más violentas. La última etapa imperialista que todavía conoció Lenin, que le sirvió para escribir el libro, pues desembocó en la Primera Guerra Mundial, que ya eran potencias imperialistas disputándose el dominio del mundo. O sea, ese es el entramado donde nos va a llevar esta fase imperialista del capitalismo. Ahora ya no es suficiente con privatizar todos los recursos de tu país y ya los privatizaste. Ahora, ¿cómo obtienes más ganancias? Pues tienes que disputársela a otro país o a otro bloque imperialista para tú seguir acumulando capital. Entonces, eso nos vamos pues ir adentrando y es inevitable, tienen que pasar el movimiento por esas etapas, ¿no? O sea, aquí en México se tienen que probar a la izquierda reformista, van a probar la derecha, como en el caso ya se comentó de la Ciudad de México, ¿no? Que no se ve ya un avance dentro de los gobiernos de izquierda, regresan a la derecha, pero van a terminar regresando a la izquierda porque la derecha no va a hacer nada, ¿no? Y otra vez van a darse esos tipos de giros, ¿no? Oscilaciones en el péndulo. Entonces sí son procesos pues bastante largos y nosotros estamos creo que ya en el proceso creo que de los más violentos, ¿eh? Todavía no ha pasado lo peor, ¿no? Ya con la etapa neoliberal creo que viene la etapa incluso más violenta y esto es lo que te va a llevar, ¿no? Esta inestabilidad política de todo este tipo de gobierno. Entonces, pues no sé, ahí compañero José Luis ya quiere agregar algo más, ya también para ir cerrando. Sí, ya concluyendo, muy breve, una anécdota de Jodorowsky, antes de dar mis invitaciones a que vean mi revista y esto. A Jodorowsky le preguntaron, oiga, ¿qué opina usted de la polución aquí en la Ciudad de México? Nada, va bien. ¿Cómo que va bien? Si usted es un hombre crítico, defensor del medio ambiente, ta. Dice, mira, cuando el niño cargue su mochila en la mañana y su mamá le dé un beso y vaya caminando por la banqueta de la escuela y caiga en el suelo ahogándose por el smog, entonces va a haber solución. Lo que decía un poco aquí el compañero Edgar López con respecto al subir la potencia del imperialismo y empezar a crear más daño. Claro, la que va a ser presidenta de México, Dios mediante, ha bajado 30-40% de la polución en la Ciudad de México cuando estuvo con el presidente como secretaria de Medio Ambiente. Eso lo leí por ahí. Bueno, pero yo quiero decirles, miren, ustedes pueden acudir a mi cuenta de YouTube histórica con el nombre de José Luis González el Capitán. Y los invito a esta YouTube, que no es el que están viendo ahorita, este es el actual, porque es el donde está la entrevista que hice con el compañero peruano-chileno del MIR, hará 2, 3, 4 meses, no recuerdo, ¿no? Pues si quieren asomarse ahí. Pero también los invito a que vean mi revista, www.radiomorena.net. Ayer subí la conversa que también duró 2 horas, como ahora esta, del Círculo de Estudios Esparta, donde hablaron de los libros de texto, ¿no? Asómense ahí. Y si ustedes no tienen inconveniente, también pondré esta misma con este mismo volante en mi página, con todo lo que aquí se dijo, para poder difundirlo. Ahorita no tengo WhatsApp porque se me perdió mi teléfono gringo y no he podido adquirir el ID y el password
la manzana mordida, o sea, de la marca de mi teléfono. Estoy en eso, para volver a recuperar a todos ustedes, a los demás que estuvieron ahí conmigo en WhatsApp, ¿no? Entonces, era lo que tenía que decir. Y termino diciendo que ahora empiezan a quemar libros, mañana van a quemar gente, ¿no? Aunque este pleito de los libros es legendario, pues viene desde la época de Juárez o antes, ¿no? De que la gente conservadora quiere educar a sus hijos conservadoramente, ¿no? Y no liberarlos, no hacerlos que piensen, como ahora se supone que los libros de textos nuevos, imbuidos en el espíritu de Paulo Freire, vienen con esa avanzada. Gracias, un abrazo a todos. Sí, gracias, José Luis. No sé si Anaí quiere dar algún comentario. Muchas gracias. No, en realidad bueno, todavía hay como mucho que aprender de las nuevas formas que se van a dar en el neofascismo, ¿no? Pero tampoco mucho, ¿no? O sea, nada más porque hay otras condiciones tecnológicas quizás, pero siguen la receta, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, creo que tiene que ser la fuerza del pueblo la que contrarreste, ¿no? Y que, bueno, pues creo que también en los gobiernos, pues no se va a dar una solución, no hay un apóstol en el liderazgo. Y bueno, pues nada más como acompañar y politizar, porque pues sí, o sea, creo que también en nuestras manos está, podría estar también el destino, ¿no? No está todo, todo comprado por la derecha y siempre hay estas resistencias como la del compañero, ¿no? Como la del compañero capitán, y que son, pues, ahora sí que expresiones del mismo pueblo. Y bueno, o sea, con esto de que dicen, ahora sí que la corcholata que llegue, pues sí, pues vamos a apoyarla, ¿no? En realidad, no, nosotros como Morena Socialista siempre hemos también aportado a la organización en el partido y siempre diciendo, ¿no? Siempre también dando la orientación de que no nos podemos quedar ahí, de que el partido sí es una forma de organización, pero también se tiene que avanzar hacia el socialismo, ¿no? Y que ahora sí que, pues sí, o sea, evitar, si se pudiera, la unificación de los partidos también para que aquí en México no llegue a permear un perfil que sea tan de derecha, ¿no? Que tenga inclinaciones tan drásticas. Y bueno, pues creo que somos como personas, como individuos y como colectivos, somos ahora sí que o podemos impulsar estas políticas, a menos que bueno, pues el gobierno no genere las condiciones, pero pues no creo, ¿no? Ahorita creo que las condiciones del gobierno de izquierda están dadas en México, y podemos seguir expresándonos y podemos seguir dando nuestro punto de vista desde el punto de vista socialista, y bueno, pues seguirnos organizando. Y pues nada, aquí la dejo. Sí, gracias, Anaí.
¿Algún comentario final, Edgar? O ya, bueno, pues ya lo que ya tenemos todo. Ya vámonos porque ya es tarde. Sí, ¿no? Ya. Yo creo que ya Ok. cerramos. Ya es tarde. Ok, bueno, pues entonces ya no nos vamos despidiendo. Entonces, terminamos, invitarlos a seguir las redes sociales en Twitter, bueno, ahora se llama X, en Twitter, en Facebook, y pues esta charla pues va a quedar en nuestro canal de YouTube, todo en Morena Socialista, y nos vemos el siguiente martes, entonces cada martes a la misma hora. Nos esperamos. Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego. Bye.